¿Qué pasaría si el imperio inca, a menudo recordado por sus grandes templos, palacios repletos de oro y asombrosas ciudades en las montañas, también hubiera abrazado una conexión espiritual con Jesucristo mucho antes de la conquista española? ¿Y si esa conexión hubiera sido borrada deliberadamente de la historia? Durante siglos, la narrativa sobre la civilización inca se ha centrado en su poder imperial, su dominio de la agricultura y la ingeniería, y el traumático encuentro con los conquistadores europeos. Pero bajo la superficie de estas historias conocidas yace una dimensión menos explorada, un posible vínculo espiritual entre los sistemas de creencias andinos y el mensaje de Cristo, uno que los conquistadores podrían haber reconocido, temido y tratado de suprimir. Esta no es una historia de misioneros convirtiendo paganos, ni el relato estándar de dominación y bautismo forzado. Es una investigación sobre ecos de figuras similares a Cristo dentro de la cosmología inca, similitudes entre sus rituales y las enseñanzas cristianas, y los asombrosos informes de cronistas españoles tempranos que insinuaban profecías precolombinas y expectativas mesiánicas en los Andes. La civilización inca, dominante en Sudamérica antes de la llegada de los españoles, poseía una rica visión espiritual centrada en la armonía con la naturaleza, el orden divino y los ciclos celestiales. Su deidad suprema, Viracocha, era a menudo descrita como un dios creador con barba que emergía de las aguas para dar vida al mundo, crear a la humanidad y luego desaparecer, prometiendo regresar algún día. Esta imagen, tan sorprendentemente parecida a la concepción cristiana de Dios o Cristo, sorprendió incluso a cronistas como Pedro Cieza de León y Francisco de Ávila. Algunos conquistadores creían que no habían traído el cristianismo a una tierra sin Dios, sino que habían llegado a un lugar donde fragmentos de una historia divina familiar ya estaban presentes. ¿Podría ser que el pueblo andino estaba espiritualmente preparado para el mensaje de Cristo mucho antes de que las naves de España llegaran a sus costas? Los paralelos van más allá de Viracocha. El pueblo inca enfatizaba temas como el sacrificio, la redención y la vida comunitaria, todos ellos presentes en el pensamiento cristiano. Los gobernantes incas eran considerados hijos del dios Sol Inti, pero también actuaban como pastores de su pueblo, responsables de los débiles y garantes de la comida y la justicia para todos. A cambio, se esperaba que vivieran con disciplina moral e intercedieran ante los dioses por su pueblo, una función sacerdotal parecida a la de Cristo en la teología cristiana. Además, los incas creían en una vida después de la muerte, en recompensas y castigos, y en un código moral que regulaba el comportamiento humano. Estas bases espirituales sugieren un sistema ético profundo, quizá más compatible con el cristianismo de lo que los conquistadores reconocieron. Cuando los españoles encontraron por primera vez la civilización inca, se sintieron a la vez asombrados y perturbados. Asombrados por la precisión de sus ciudades, la riqueza de sus templos y la disciplina de su gente, pero perturbados por el poder espiritual e independencia que irradiaba de una civilización que no podían entender ni controlar completamente. Así, parte de la conquista incluyó no solo tomar oro o quebrar resistencia, sino también rehacer la identidad inca. Templos fueron destruidos, textos sagrados quemados y tradiciones orales interrumpidas. Pero, ¿por qué tanta urgencia en borrar las creencias espirituales de los incas, especialmente cuando la Iglesia había incorporado a menudo elementos de religiones locales en su práctica? La respuesta puede estar en el miedo. Miedo a que el pueblo andino ya tuviera un marco profético que anticipaba a un Salvador, un Redentor y un Maestro divino que volvería, no desde España, sino desde sus propias montañas sagradas. Este miedo podría explicar por qué los relatos de profecías incas fueron rápidamente descartados o reinterpretados desde una perspectiva europea. Cronistas como Blas Valera, un sacerdote jesuita de ascendencia española y quechua, escribieron sobre tradiciones nativas que hablaban de un Dios barbado que enseñaba paz, humildad y compasión, enseñanzas muy parecidas a las de Jesús. Sin embargo, Valera fue silenciado por la Iglesia y sus escritos ocultados durante siglos.
Sus relatos sobrevivieron solo en fragmentos, contrabandeados en correspondencia privada o encontrados en manuscritos ocultos, pero revelan una posibilidad demasiado poderosa para ignorar. La civilización inca pudo haber conservado un concepto de amor divino, perdón y un redentor cósmico que precedía la llegada del Evangelio por siglos. Algunos investigadores han especulado que los incas, como otras grandes civilizaciones, pudieron haber sido influenciados por contactos globales anteriores, ya sea mediante revelaciones espirituales, migraciones transoceánicas o incluso inspiración divina. Las similitudes entre la cruz andina, chacana, y la cruz cristiana han sido señaladas por muchos, no como meras coincidencias geométricas, sino como estructuras simbólicas que representan la armonía entre el cielo y la tierra, el eje del ascenso espiritual y la intersección de lo divino y lo mortal. La chacana no es solo una cruz escalonada, representa los tres niveles de existencia en la cosmología inca: el inframundo, Ukhupacha; el mundo de los vivos, Caipacha; y el mundo superior, Hanampacha. Estas ideas resuenan con los conceptos cristianos de infierno, tierra y cielo. ¿Fue esto una intuición espiritual compartida entre civilizaciones distantes? ¿O había una conexión más profunda, una verdad espiritual expresada en distintos lenguajes y símbolos? El propio pueblo andino pareció reconocer estas conexiones al enfrentarse a los símbolos e historias del cristianismo. En algunas regiones, los conversos identificaban a Jesús no como un Dios extranjero, sino como el cumplimiento de sus propias profecías antiguas. Lo llamaban el Inca del Cielo, un hijo divino que no venía a destruir sus tradiciones, sino a cumplir sus anhelos espirituales más profundos. Sin embargo, en lugar de abrazar esta síntesis, las autoridades españolas reaccionaron con sospecha y represión. Cualquier interpretación del cristianismo que no se alineara con la ortodoxia europea era considerada herética o idólatra. Los líderes indígenas que promovían estos entendimientos mezclados eran ejecutados y comunidades enteras castigadas por mantener creencias paganos, aunque reflejaran virtudes cristianas. Debemos preguntarnos, ¿qué se perdió realmente cuando estas voces fueron silenciadas? ¿Fue simplemente una tradición religiosa distinta? ¿O fue una visión del cristianismo más universal, más inclusiva y quizá más compasiva? La posibilidad de que los incas pudieran ver a Cristo no como un conquistador extranjero, sino como un amigo divino, sugiere una apertura y madurez espiritual que los colonizadores europeos no supieron reconocer. Su tragedia no radica solo en la derrota militar, sino en la eliminación de su voz en un diálogo espiritual que podría haber transformado el cristianismo mismo. Mientras continuamos este viaje por textos olvidados, crónicas prohibidas y la geografía sagrada de los Andes, descubriremos más piezas de esta verdad enterrada. Exploraremos los manuscritos ocultos que sobrevivieron a las llamas de la censura colonial, los rituales sagrados que aún conservan fragmentos de creencias antiguas, y escucharemos a los descendientes de los incas, cuyas tradiciones orales han mantenido viva esta conexión durante siglos. Esto no es solo una investigación histórica, es una búsqueda espiritual, una búsqueda del mensaje divino que pudo haber resonado una vez en los templos de Cusco, en los corazones de los sacerdotes incas y en la esperanza de un pueblo que esperaba la redención no con miedo, sino con alegría. Antes de adentrarnos más en las montañas y misterios del espíritu inca, queremos saber de ti. ¿Crees que es posible que el mensaje de Cristo llegara al Nuevo Mundo antes de Colón? ¿Has oído historias similares en otras civilizaciones? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides seguir nuestro viaje suscribiéndote, porque en la próxima parte entraremos en los templos sagrados de los Andes y exploraremos cómo su arquitectura habla de un orden divino que trasciende continentes. Para comprender toda la magnitud de la cosmovisión espiritual de los incas y cómo pudo haberse cruzado con las enseñanzas cristianas, debemos dirigir nuestra mirada al corazón de su imperio, la ciudad sagrada de Cusco. A menudo llamada el ombligo del mundo, Cusco no era solo una capital política, era el epicentro espiritual del cosmos inca. Desde sus calles radiales,
alineadas con precisión astronómica, hasta los muros de piedra tallados con simbolismo divino. Cada rincón de la ciudad reflejaba una profunda creencia en un universo regido por la armonía, la dualidad y el equilibrio sagrado. Los incas creían que el mundo material y el espiritual eran inseparables, y que cada acto, ya fuera agrícola, político o familiar, también era espiritual. Esta comprensión holística de la vida es una de las razones por las que la conquista española, que impuso una estricta separación entre iglesia y Estado, entre lo sagrado y lo secular, causó una ruptura tan profunda en el alma andina. En el centro de Cusco se encontraba el Coricancha, o Templo del Sol. Cubierto de oro, brillaba con luz solar y reverencia espiritual. Allí los incas rendían homenaje a Inti, el dios Sol, considerado el padre divino del Sapa Inca, el emperador. Pero más allá del resplandor de Inti, el Coricancha también albergaba santuarios dedicados a la luna, las estrellas, el rayo y la gran deidad creadora Viracocha. La inclusión de múltiples aspectos de la creación, cada uno con su propio rol y dignidad, sugiere una teología no de politeísmo en el sentido simplista, sino de una unidad divina manifestada en formas diversas. Esto se asemeja a la idea cristiana de la Trinidad, un solo Dios expresado en múltiples personas. El Coricancha funcionaba como una especie de catedral andina, donde la luz divina y la devoción humana se encontraban en ritual, música y alineación cósmica. Entre los paralelismos fascinantes entre la espiritualidad inca y cristiana está el concepto de descenso divino. Se dice que Viracocha, el Dios creador, caminó entre los hombres, les enseñó leyes morales, sanó a los enfermos y lloró al ver su sufrimiento. Luego partió cruzando el mar, prometiendo regresar. Esta narrativa resuena poderosamente con la vida de Jesús, quien descendió del cielo, enseñó amor y humildad, sanó a los quebrantados y ascendió con la promesa de volver. Podría ser que no fueran mitos coincidentes, sino expresiones paralelas de una misma verdad eterna. A lo largo de la historia, diversas culturas han captado intuitivamente partes de un panorama espiritual más grande, cada una reflejando una fracción de la luz divina refractada a través del prisma de su tiempo y lugar. Incluso más impactantes son los vestigios de prácticas rituales que sugieren una anticipación de los sacramentos cristianos. Por ejemplo, las ceremonias incas a menudo implicaban comidas comunitarias, bebidas sagradas, como la chicha, y actos simbólicos de purificación. Estos rituales, centrados en la unidad, la gratitud y el sacrificio, eran más que formalidades religiosas. Eran momentos en los que el cielo y la tierra se tocaban. En la Eucaristía cristiana, el pan y el vino se convierten en vehículos de la presencia divina. De manera similar, en festivales incas como el Inti Raymi, las ofrendas y el consumo de alimentos rituales servían para renovar el pacto entre los humanos y lo divino. Algunos misioneros, en lugar de condenar estas prácticas, vieron en ellas una preparación puesta por Dios, como si el pueblo andino hubiera estado espiritualmente preparado para el Evangelio incluso antes de oír su nombre. Sin embargo, esas conexiones planteaban una pregunta peligrosa para la agenda colonial. Si los incas ya poseían verdades espirituales, ¿qué autoridad tenía España para salvarlos? Admitir cualquier revelación divina fuera de Europa era desafiar el monopolio de la Iglesia y, por tanto, el poder colonial mismo. Por eso los relatos sobre profecías incas, mensajeros divinos y paralelismos con la doctrina cristiana fueron frecuentemente eliminados de las crónicas oficiales. La destrucción del Coricancha y su reemplazo por una iglesia cristiana simbolizó no solo la conquista, sino el reemplazo. Una continuidad espiritual debía ser cortada para que la nueva fe pudiera ser implantada. Pero bajo los cimientos de la iglesia de Santo Domingo, permanecen las piedras del antiguo templo, macizas, resistentes a terremotos e inquebrantables, como si fueran testigos silenciosos de una conexión olvidada entre la fe de los Andes y las enseñanzas de Cristo. El pueblo andino, por su parte, no simplemente olvidó. Aunque se les prohibió practicar sus rituales abiertamente, se adaptaron. Los festivales fueron renombrados, los símbolos fusionados, los santos recibieron nombres quechuas,
y las historias de Jesús fueron contadas con metáforas incas. En estas adaptaciones, según algunos estudiosos, yace una profunda resistencia, no solo a la colonización, sino al borrado espiritual. El pueblo no rechazó el cristianismo, más bien lo interiorizó y reinterpretó a través de su propia visión sagrada. La Virgen María se asoció con Pachamama, la Madre Tierra. Jesús fue identificado con Tunupa, un maestro errante y hacedor de milagros que viajó por los Andes. Así, el Cristo andino no era un conquistador, sino un hermano, un compañero en el sufrimiento que entendía el dolor de la pérdida y la esperanza del renacimiento. Tunupa, como Viracocha, era una figura envuelta en misterio y reverencia. Descrito en diversas tradiciones como un hombre de luz, vestido con ropas sencillas, predicando la paz y condenando la injusticia, realizaba milagros y hablaba de amor y verdad. Fue rechazado por los poderosos, humillado y finalmente desapareció, dejando tras de sí una promesa de regreso. La narrativa, aunque envuelta en imágenes andinas, refleja la historia del Evangelio. ¿Fue Tunupa un recuerdo de una figura histórica? ¿Una memoria mitologizada de un visitante cristiano temprano? ¿O una prefiguración de Cristo mismo, sembrada por la providencia divina en los corazones del pueblo andino? Las respuestas quizás nunca se sepan del todo, pero las preguntas en sí nos desafían a ver más allá de los límites rígidos de la historia religiosa. Existen registros de sacerdotes y monjes españoles tempranos que, al escuchar estas historias, no reaccionaron con condena, sino con asombro. Algunos creían estar presenciando el cumplimiento de la profecía de Isaías, que incluso aquellos que nunca oyeron del Señor lo buscarían y lo hallarían. En una carta descubierta siglos después, un jesuita escribió: «Temo que no hemos traído a Dios a estas montañas, sino que Él ya estaba aquí, esperando». Tales testimonios, aunque suprimidos, sugieren una verdad más profunda, que la luz de Cristo no está limitada por la geografía ni el tiempo. Puede surgir en Nazaret, pero también en Cusco. Puede hablar a través de profetas hebreos y sabios quechuas por igual. También vale la pena señalar que muchos símbolos y patrones andinos, que una vez adornaron templos y vestimentas, no fueron destruidos, sino escondidos, tejidos en la vida diaria, incrustados en tallados de iglesias, grabados en cerámica y susurrados en canciones de cuna. Estos símbolos, como oraciones codificadas, mantuvieron viva la memoria de lo divino ante la represión brutal. Y siguen hablando hoy. Los turistas que visitan sitios incas antiguos a menudo se maravillan con las hazañas arquitectónicas, pero pasan por alto los códigos espirituales incrustados en su diseño. La alineación de templos con los solsticios, la presencia de cruces, el simbolismo de la luz y la sombra. No son meras decoraciones, sino restos de una teología que veía al mundo mismo como un texto sagrado. En el Perú, Bolivia y Ecuador actuales, las comunidades indígenas aún honran a los espíritus de las montañas, Apus, los ríos y el cielo. Pero junto a estas tradiciones, muchos también son católicos devotos, encendiendo velas a Cristo y rezando el rosario. Esta fusión no es confusión, es memoria. Una memoria cultural que se niega a separar lo que una vez estuvo unido. Un legado espiritual que insiste en que el Dios que caminó con Abraham y habló a través de Jesús también pudo haber caminado por los Andes bajo otro nombre. La cuestión no es si esto es herejía u ortodoxia, sino si nos invita a ver la fe no como una estructura rígida, sino como un misterio viviente, uno que trasciende fronteras y habla a cada corazón en un lenguaje que puede comprender. En la próxima parte de nuestro viaje, nos sumergiremos en las crónicas prohibidas de Blas Valera y examinaremos los relatos extraordinarios que dejó, relatos que pueden revelar cuán cerca estuvieron los incas de construir un puente entre su fe ancestral y el evangelio cristiano. No son solo manuscritos polvorientos, son cápsulas espirituales del tiempo, selladas contra la persecución, esperando a que esta generación escuche. Hasta entonces, preguntémonos, ¿qué otras verdades han sido enterradas en nombre de la conquista? ¿Y seremos lo suficientemente valientes como para desenterrarlas? Si esta historia te ha conmovido,
Déjanos un comentario compartiendo tus pensamientos. ¿Habías oído antes de Tunupa o Viracocha? ¿Crees que estas historias podrían reflejar conexiones espirituales reales? Y no olvides suscribirte, porque la próxima revelación podría cambiar todo lo que creías saber sobre el encuentro entre Europa y los Andes. A medida que avanzamos más allá de la cuestión de los posibles paralelismos espirituales, debemos ahora mirar hacia la estructura misma de la práctica religiosa inca, los rituales, templos y festivales que pueden contener hilos ocultos que conectan su fe con las enseñanzas de Cristo. Los incas, cuyo imperio se extendía por la columna vertebral de Sudamérica, construyeron un elaborado marco espiritual basado en el equilibrio, la reciprocidad y la unidad cósmica. Su adoración no era una práctica abstracta, sino intricadamente ligada a la tierra, al sol y a los ciclos del tiempo. Pero bajo la superficie de las ofrendas a Inti y Pachamama y las peregrinaciones a santuarios en los altos Andes, yace un anhelo más universal, el deseo de guía divina, redención y una conexión más profunda con una fuente de amor y justicia supremos. El calendario inca, como el de los antiguos hebreos o los primeros cristianos, giraba en torno a observancias sagradas. Central a este sistema era el Inti Raymi, el Festival del Sol, celebrado alrededor del solsticio de invierno en junio. Marcaba la renovación de la vida, el regreso del calor y la reafirmación del poder del sol. Durante este tiempo solemne y alegre, los sacerdotes incas realizaban oraciones, sacrificios y actos simbólicos de purificación, no muy distintos de las fiestas cristianas que conmemoran la muerte y resurrección de Cristo o la esperanza contenida en la Pascua. Pero a diferencia de las ceremonias mecánicas de muchas religiones imperiales, el Inti Raymi involucraba la participación de comunidades enteras, uniéndolas en devoción compartida y renovación simbólica. Aún más sorprendente es que los incas creían en una tríada sagrada, expresada a menudo a través de los animales del cóndor, el puma y la serpiente. Estas tres criaturas simbolizaban el mundo superior, el cielo, el mundo terrenal y el inframundo, respectivamente. Su presencia en templos, tallados y mitos reforzaba una cosmovisión basada en la intersección de dimensiones espirituales, no muy diferente de la comprensión cristiana de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el cosmos tripartito de cielo, tierra e infierno. Aunque los símbolos y expresiones difieren, la visión subyacente de una realidad espiritual multidimensional resuena fuertemente entre ambas tradiciones. La arquitectura de los incas también cuenta una historia de aspiración espiritual. Los grandes templos de Cusco, especialmente el Coricancha, el Templo del Sol, eran más que lugares de culto. Estaban diseñados como espejos cósmicos. Muros revestidos de oro reflejaban los rayos del sol, creando un aura cegadora destinada a simular la luz divina. Debajo del templo corrían cámaras subterráneas y túneles que, se decía, contenían objetos sagrados y conectaban con otros sitios santos de la región. Es dentro de estas geometrías sagradas donde vislumbramos un intento de manifestar lo divino en la tierra, una ambición también central en el diseño de las catedrales cristianas, donde la forma y la luz se orquestan para elevar el alma hacia el cielo. Uno de los elementos más curiosos del ritual inca era la ceremonia de Capacocha, una práctica en la que niños seleccionados, considerados puros y nobles, eran elegidos para viajar a picos montañosos altos, donde serían ofrecidos a los dioses. Estos niños, lejos de ser vistos como víctimas, eran tratados como emisarios honorables, portadores de las oraciones y esperanzas de su pueblo ante lo divino. Aunque las perspectivas modernas suelen ver estas prácticas con horror, hay un significado más profundo por descubrir. La noción de sacrificio por el bien del pueblo, de pureza ofrecida para tender un puente entre lo mortal y lo divino, evoca inconfundiblemente la idea cristiana del sacrificio redentor de Cristo. Aunque la ofrenda de Jesús fue una vez y para siempre, y sin la muerte como objetivo para los seguidores, la resonancia de un ser puro que se ofrece en lugar de otros habla de una intuición espiritual común, que la redención nace del amor y la entrega. Además,
Los incas tenían una fuerte tradición de profecía y narración oral. Sus amautas, sabios y guardianes del conocimiento, conservaban historias y leyendas que incluían visiones de eventos pasados y futuros. Algunas de estas narraciones orales, registradas por clérigos españoles en el período colonial temprano, hablan de un gran retorno, de una figura asociada con la paz y el orden, cuya voz restauraría la armonía entre los hombres. Estos fragmentos son frecuentemente descartados por los estudiosos modernos como arquetipos míticos, pero leídos junto con las expectativas del retorno de Viracocha o las profecías mesiánicas del Viejo Mundo, sugieren que los incas vivían con una anticipación de intervención divina, de un redentor por venir. Además, la concepción inca de la ley moral no se basaba únicamente en el miedo al castigo, sino en un marco ético construido sobre tres principios: ama sua, no robes; ama yuya, no mientas; y ama aquella, no seas perezoso. Estos principios formaban la base de la sociedad inca, promoviendo la integridad, la verdad y la diligencia, valores que se alinean directamente con la enseñanza moral cristiana. No eran leyes esculpidas en piedra e impuestas con terror, sino valores transmitidos por la comunidad y el ejemplo. Su resonancia con el Sermón del Monte o las enseñanzas de Pablo es llamativa, no porque los incas copiaran el cristianismo, sino porque las verdades incrustadas en la conciencia humana suelen surgir de manera natural en distintos lugares, con diferentes nombres. Lo que refuerza aún más esta proximidad espiritual es la forma en que los incas trataban el perdón y la restauración. Aunque su imperio no estaba libre de castigos o coerción, existían rituales para la reconciliación, ceremonias de confesión, purificación y reintegración. Los culpables podían reincorporarse a la comunidad mediante actos simbólicos que limpiaban la culpa y restauraban la armonía social. En un valle sagrado persistía una tradición en la que las personas confesaban sus pecados ante las huacas, piedras sagradas, y se bañaban en aguas rituales para comenzar de nuevo. Tales prácticas reflejan el sacramento de la confesión en el cristianismo, lo que sugiere que los incas también comprendían la necesidad humana de gracia y la sanación de las relaciones. A medida que los cronistas españoles comenzaron a documentar la vida inca, algunos quedaron desconcertados por la profundidad espiritual que encontraron. Mientras algunos desestimaban la religión nativa como paganismo o ilusión diabólica, otros, especialmente los de inclinación más académica o mística, vieron en el pueblo inca una genuina sed de Dios. Bartolomé de las Casas, un fraile dominico, escribió con pasión sobre la dignidad e inteligencia de los pueblos indígenas de América, argumentando que sus creencias no eran errores a ser aplastados, sino semillas esperando florecer en la plenitud de la verdad cristiana. Consideraba la conquista violenta no solo como un crimen político, sino como uno espiritual, porque pisoteó a un pueblo que podría haber abrazado a Cristo con alegría si hubiera sido tratado con respeto y amor. Aún más notable son los relatos que describen cómo los cristianos andinos nativos comenzaron a fusionar su comprensión ancestral de lo divino con el mensaje del Evangelio. En pueblos remotos, se reportaba que los aldeanos mantenían tanto cruces como símbolos solares en sus altares, viendo en Jesús la fuente radiante de luz que cumplía su reverencia por Inti. En tradiciones orales transmitidas entre cristianos quechua hablantes, Jesús era referido con nombres que evocaban a sus dioses tradicionales, no como contradicción, sino como cumplimiento. No veían su fe como dos sistemas en competencia, sino como una convergencia. Para ellos, Cristo no vino a borrar su herencia, sino a completarla. Sin embargo, la Iglesia institucional, sospechosa del sincretismo y determinada a imponer control doctrinal, a menudo suprimía tales expresiones. Los misioneros exigían ortodoxia, no diálogo. Las expresiones indígenas de fe que mezclaban antiguos símbolos con nuevas creencias eran etiquetadas de heréticas, y se hacían esfuerzos por borrarlas. Se destruían imágenes, se prohibían himnos y se castigaba a los líderes locales. En este contexto, la pérdida no fue solo cultural, fue teológica. Una visión de Cristo que pudo haber surgido de los Andes
cargada con la sabiduría de las montañas, la compasión de la ética inca y la humildad de su espiritualidad, fue enterrada bajo la uniformidad colonial. Sin embargo, los Andes recuerdan, en las canciones cantadas por comunidades montañosas, en los grabados ocultos en capillas remotas, en las historias susurradas por ancianos que aún hablan el idioma del sol, quedan rastros de una memoria cristiana distinta, una no moldeada por el imperio, sino por el encuentro. Una memoria que no niega a Jesús, sino que lo ve caminando entre las terrazas, enseñando en los campos y bendiciendo los ríos. Una memoria que nos dice que el pueblo inca no era ajeno al amor divino, sino que quizás ya lo conocía en una forma que aún no comprendemos del todo. A medida que descendemos más profundamente en la memoria espiritual de los Andes, los ecos de una relación olvidada entre los incas y la figura de Cristo se vuelven aún más vívidos, no en escrituras, sino en paisajes, rituales y tradiciones susurradas que de alguna manera sobrevivieron al fuego, la espada y el silencio. La conquista no solo demolió ciudades y templos sagrados, sino que interrumpió el desarrollo de una corriente teológica única, una donde el corazón andino, con su profunda reverencia por la naturaleza, la justicia y la armonía divina, podría haber encontrado plena expresión en la historia cristiana. Esta parte de nuestro viaje se dirige ahora hacia la geografía sagrada del mundo inca y los misterios codificados en sus paisajes. Una geografía no solo como terreno, sino como testimonio. Los incas creían que su tierra estaba viva. Las montañas no eran simples picos, eran apus, espíritus vivientes, guardianes del pueblo. Los ríos eran venas de la tierra y las cuevas eran portales hacia los ancestros. Cada rasgo del paisaje estaba impregnado de significado espiritual. Esta cosmovisión encuentra resonancia en los salmos y los profetas del Antiguo Testamento, donde los cielos declaran la gloria de Dios y las montañas se regocijan ante el Señor. Los incas no construyeron su imperio en desafío a la naturaleza, sino en obediencia a ella. Machu Picchu, esa maravilla de la ingeniería antigua, es más que un retiro real. Es un templo alineado con los solsticios, con forma de cóndor en vuelo y orientado hacia picos sagrados. Esta armonía entre estructura y espíritu refleja una creencia de que la verdad divina está incrustada no solo en las palabras, sino en la creación misma, una noción reflejada en la teología cristiana, donde Cristo es descrito como el Logos, por quien todas las cosas fueron hechas. De hecho, los incas no escribían libros ni escrituras, pero su teología estaba inscrita en sus montañas y rituales. Cuando los misioneros españoles comenzaron a convertir al pueblo andino, a menudo no se daban cuenta de que estos paganos ya tenían un texto sagrado. Era el paisaje mismo. Su teología no estaba compuesta con tinta, sino tallada en piedra, plantada en terrazas y danzada durante los festivales. Para los andinos, caminar por la tierra era caminar por una historia sagrada. Podría ser que dentro de estas liturgias geográficas hubiera una comprensión más profunda de Cristo, no como una figura europea distante, sino como la misma presencia que animaba sus montañas, el maestro que habría enseñado desde Pachamama y no desde un púlpito romano. Existen mitos andinos que hablan de un maestro divino que llega desde el este, vestido con túnicas simples, hablando de amor y paz, realizando sanaciones y prometiendo regresar. Aunque estos relatos son fragmentarios y en gran parte ignorados por la academia, perduran en tradiciones orales, preservadas por familias que se niegan a olvidar. Algunos vinculan estos relatos con Viracocha, otros con mensajeros espirituales menos conocidos. Pero las descripciones, sanador, caminante, portador de luz, reflejan a Cristo no como lo muestran las estatuas triunfantes, sino como aparece en los evangelios, humilde, gentil, lleno de compasión. Estas historias quizás no ofrezcan prueba histórica, pero sugieren una receptividad, una apertura entre el pueblo andino hacia una figura como Cristo, un pastor de almas, no un conquistador de tierras. Además, es importante recordar que el cristianismo primitivo era en sí mismo un mosaico de voces y expresiones diversas. En sus primeros siglos absorbió influencias del misticismo judío,
la filosofía griega, la ley romana y la simbología egipcia. ¿Por qué entonces sería impensable que la espiritualidad inca pudiera haber ofrecido otra lente para entender a Cristo? No en contradicción, sino en armonía. La tragedia de la colonización no fue solo la imposición de un dominio extranjero, sino el cierre prematuro de un diálogo teológico. Los incas quizás no conocían el nombre de Jesús, pero conocían el anhelo de redención, el llamado a vivir con justicia y la sacralidad de la vida, marcas del mensaje cristiano. Al suprimir estas resonancias, los conquistadores pudieron haber perdido una versión del cristianismo más tierna, más terrenal y más compasiva que la que trajeron. Volvamos ahora nuestra atención al papel de la mujer en la espiritualidad inca. Otro punto de sorprendente alineación. Las mujeres en el imperio inca ocupaban roles religiosos poderosos. Las akla, o mujeres escogidas, eran sacerdotisas y especialistas rituales que servían en templos y elaboraban objetos sagrados. Eran consideradas puras, espiritualmente sensibles y a veces incluso proféticas. Vivían en casas comunales, recibían educación y participaban en actos de servicio a los dioses y a la comunidad. Sus vidas evocan ciertos aspectos de las monjas y místicas cristianas, mujeres que se alejaban del mundo para cultivar cercanía espiritual, pureza de corazón e intercesión por los demás. No es difícil imaginar una síntesis, si la historia hubiera tomado un rumbo más amable, en la que estas mujeres podrían haberse convertido en puentes espirituales entre los caminos antiguos y el Evangelio. Sin embargo, los españoles a menudo interpretaron los roles de la sacla a través del lente de la sospecha y el control. Desmantelaron sus instituciones, desestimaron su autoridad y las absorbieron en conventos sin considerar la pérdida espiritual involucrada. No obstante, en secreto, muchas de estas mujeres llevaron sus creencias ancestrales a sus nuevas vidas, entrelazando símbolos andinos en devociones cristianas, preservando memorias de Pachamama en oraciones a María y susurrando antiguos himnos bajo los cantos latinos. Estos no son actos de rebelión, sino de continuidad, expresiones de una espiritualidad que se negó a morir. También está la cuestión del tiempo. Los incas tenían una comprensión compleja y poética del tiempo, una que no era lineal, sino cíclica. Creían en épocas de creación y destrucción, en eras gobernadas por distintas fuerzas, y en la idea de que la historia no avanzaba hacia un final, sino que se movía en ritmos. Esta idea no es ajena a la escatología cristiana. El libro del Apocalipsis no habla simplemente del fin del tiempo, sino de un gran retorno, una renovación del cielo y la tierra. Los incas también creían que el mundo había sido creado y destruido varias veces, y que llegaría un tiempo de retorno en el que se restauraría la armonía. En ese sentido, su visión de la historia como un camino hacia la renovación espiritual se alinea sorprendentemente con la esperanza cristiana de una segunda venida, de justicia divina al final de una era. También es digno de mención cómo la élite inca veía su poder. Aunque ciertamente eran jerárquicos, el emperador es Amasa Oski Bepedebor, el Zapa Inca, también era visto como un servidor del pueblo. Dirigía rituales, aseguraba la distribución de alimentos y servía de ejemplo moral. Este modelo de liderazgo servidor resuena profundamente con la enseñanza de Cristo de que el mayor entre ustedes debe ser su servidor. Es posible que, si hubiera prevalecido el diálogo en lugar de la dominación, la visión inca del gobierno podría haber enriquecido la teología política cristiana, ofreciendo un modelo de responsabilidad sagrada en lugar de dominación imperial. Gran parte de lo que sabemos sobre esta posible convergencia proviene de voces que fueron rápidamente silenciadas. Blas Valera, ya mencionado, es quizás la más importante. Como sacerdote mestizo, vivía entre dos mundos. Escribió extensamente sobre la dignidad de la religión andina, argumentó a favor de su compatibilidad con el cristianismo y abogó por una visión de fe que honrara la sabiduría nativa. Sus obras fueron consideradas demasiado peligrosas por las autoridades coloniales. Fueron confiscadas, censuradas y en algunos casos completamente destruidas. Pero en secreto, algunas copias sobrevivieron.
Transmitidas de generación en generación, ocultas en monasterios, sus palabras susurran una historia diferente. Una en la que Jesús no llegó con espadas ni sermones, sino en la que siempre había estado caminando silenciosamente entre el pueblo, esperando ser reconocido. Incluso hoy, mucho después de la caída del imperio y la imposición de la religión europea, las tierras altas de Perú, Ecuador y Bolivia están vivas con un cristianismo que aún lleva el sabor de los Andes. Los crucifijos pueden tener rostros europeos, pero las oraciones se cantan en quechua. Los santos visten ponchos, los rosarios están hechos de semillas, y las festividades bailan al ritmo de flautas y tambores. Esto no es sincretismo como corrupción, sino como continuidad. Es la señal de un pueblo que se negó a dejar silenciar su lenguaje espiritual, incluso mientras abrazaban un nuevo nombre para el misterio divino que siempre había estado con ellos. Y así, tras viajar por las montañas sagradas, por altares olvidados, tradiciones susurradas y el alma de un pueblo que se negó a dejar que su espíritu fuera conquistado, llegamos a una verdad tan poderosa como humilde. La historia de Jesús no necesitó ser sembrada en los Andes. Ya había echado raíces de mil formas silenciosas. La civilización inca, a menudo reducida en los libros de texto a maravillas de ingeniería y conquista trágica, albergaba un eco sagrado, un anhelo de justicia divina, una reverencia por la armonía cósmica, una práctica de misericordia y cuidado mutuo que se alinea más con el corazón de Cristo de lo que muchos admitirían. Lo que los conquistadores borraron no fueron solo templos, oro o idioma. Fue una teología que pudo haber transformado al cristianismo mismo. Imaginemos una iglesia que hubiera escuchado a los incas, no que los hubiera adoctrinado. Imaginemos una teología construida no sobre la dominación, sino sobre el diálogo. Imaginemos una fe cristiana que hablara quechua desde el principio, que cantara himnos a Cristo y a los ríos, que viera en la tierra no una cosa a dominar, sino una presencia a amar. Esa visión fue silenciada, no porque fuera falsa, sino porque era amenazante, porque ofrecía un camino de humildad, no de jerarquía. Un camino donde Jesús no camina detrás de una corona, sino descalzo por los campos de maíz, sonriendo junto al pueblo. Pero la historia no se silencia tan fácilmente. La fe de los Andes sigue viva. En cada hoja de coca colocada ante una montaña, en cada vela encendida junto a un crucifijo de aldea, en cada niño que aprende a pronunciar tanto los nombres de sus ancestros como el de Jesús, ahí está. Un vínculo que nunca se rompió del todo, un susurro de lo que pudo haber sido, un testimonio de lo que aún puede ser. Hoy, mientras estudiosos, creyentes, buscadores y descendientes reflexionan sobre esta historia oculta, hay una oportunidad, no de reescribir el pasado, sino de redimirlo, de honrar aquellas voces una vez acalladas, de aprender de la sabiduría de la tierra, de reconocer que Jesús no pertenece a los imperios. Él pertenece a los humildes, a los quebrantados, a quienes aún ven lo divino en la piedra, el río y el cielo. Quizás, entonces, el verdadero escándalo no fue que los incas no conocieran a Cristo, sino que los conquistadores no lo reconocieron en los incas. Que esta no sea solo una historia de pérdida, sino un llamado a recordar, un llamado a reconectar, un llamado a escuchar a los ancestros, a la tierra, al Cristo silencioso que aún camina entre las terrazas de imperios olvidados, esperando ser visto no como un extraño, sino como un hermano que ha regresado. Si encontraste significativo este viaje, comparte tus reflexiones en los comentarios. ¿Cómo ves el rostro de Cristo en culturas distintas a la tuya? ¿Qué historias ocultas han moldeado tu comprensión de la fe? ¿Y qué podríamos recuperar todavía si eligiéramos escuchar no solo a la Escritura, sino al alma misma de la tierra? Gracias por caminar con nosotros a través de los Andes, a través de la historia y a través de la fe. Gracias por ver este video. Haz clic aquí para ver otro video interesante.